Bien, ahora nos toca ya por fin introducir uno de los métodos de deducción que estaremos trabajando el resto del módulo. Eh, este primer método es muy diferente a los otros métodos que estaremos manejando, simplemente el aspecto visual es muy distinto, pero tal vez sea el más gentil. Es un medio exhaustivo para determinar validez o falsedad. Entonces es posible que sea el más sencillo para empezar a hacer esta transición hacia el simbolismo, ¿no? Bien, una tabla de verdad es algo así como una lista. Imagínate como una lista del súper, ¿no? Donde tú estás diciendo, bueno, necesito tomates, necesito lechuga, necesito, ¿qué más? Vamos a hacer una ensalada. No sé, tal vez aceitunas. Bueno, depende si comen carne, pues cualquier proteína vía carne. Si no comen carne, bueno, pues le podemos poner, no sé, nueces. Y bueno, ¿y por qué no? Bueno, una vinagreta. Y todo esto junto me va a dar mi ensalada. La ensalada se compone de todos estos ingredientes, ¿sí? Y es esa mezcla de ingredientes que le va a dar un buen sabor o un mal sabor, ¿no? Dependiendo también de la apreciación de uno. Pero bueno, en virtud de este tema, la apreciación no tiene nada que ver. Justo es eso lo que queremos evitar. Tener que depender de subjetividades, de apreciaciones. Pero lo que sí vamos a hacer es establecer una lista de componentes. Y en este caso los componentes van a ser todos los valores posibles en que un enunciado puede ser verdadero o falso. Todas las posibilidades, todas las posibilidades en que esto puede ocurrir. Sí, absolutamente todos los valores posibles. Ahora, esto no es tan difícil, pero vamos a empezar a ver cómo es que funcionan estas listas de valores que son las tablas de verdad. Bien, cada tabla funciona dependiendo del operador que estemos utilizando. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar con el más sencillo. Vamos a empezar con la tabla inicial para la conjunción. Y bueno, aquí vamos a ir construyendo una tabla mientras que vamos haciendo una especie de lista de pasos para la construcción de una tabla. Hay unas tablas que siempre van a ser iguales, ¿no? Y hay otras que las vamos a ir construyendo conforme vayamos avanzando. De momento, pues esta tabla es una de aquellas que siempre va a ser igual, siempre. Bien, entonces vamos a empezar pues por leer el enunciado P y Q. Esto significa que estoy hablando de una conjunción. Cada operador, conjunción, disyunción, negación, bicondicional o condicional material, cada uno de estos operadores se resuelve de una manera única. Entonces, pues eventualmente vamos a llegar a ese punto de armar una especie de formulario o acordeón de cada uno de estos operadores. Ahorita estamos armando el formulario de la conjunción. ¿Sale? Bien. El primer paso es un paso fundamental. Sin este paso no podemos empezar. Y es el famoso paso 2 a la n. ¿Qué significa 2 a la n? Bien. El 2, en lo que es lógica clásica, hace referencia a aquel principio aristotélico del medio excluso, es decir, que nada más tenemos dos tipos de valores. Nada más existen de dos sopas en las tablas de verdad, verdadero o falso. Entonces el 2 es fijo. ¿Por qué? Porque nada más tengo estos dos valores. La n es lo que va a cambiar. Y la n va a representar la cantidad de variables que yo tenga en mi enunciado. Como habíamos comentado, pues yo puedo tener varias variables, ¿no? Puedo tener P, Q, R, S, T. Entonces, dependiendo de cuántas variables tenga, yo voy a calcular aquí la n. En este caso, y afortunadamente empezamos con lo sencillo, ¿no? En este caso tenemos solo dos variables, P y Q. Por lo tanto, en este caso yo voy a tener un 2 al cuadrado, lo que va a resultar
en 4. ¿Sí? Entonces, matemáticas sencillas me resultan un 4. ¿Qué significa ese 4? Bueno, ese 4 me va a decir la cantidad de casos que yo voy a tener dadas las variables y dados los valores que utilizo. Entonces voy a tener 4 casos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué sigue? Bueno, el segundo paso, después de establecer 2 a la n, dependiendo de mi enunciado, yo voy a establecer lo que es la lista de valores. Y estos valores los voy a ir listando bajo mis variables, únicamente bajo mis variables. Entonces, para no estar borrando todo, voy a quitar estas líneas, que hoy establecimos que son 4 casos, creo que ya me van a poder seguir en esto. Ahora, la lista de valores tiene una convención. Es decir, hay un acuerdo meramente convencional en tanto a cómo vamos a acomodar estos valores. Esto es para facilitar el cálculo, para no estar repitiendo cosas, para no estar viendo qué hicimos antes, qué hicimos después, y pues para lograr una especie de consistencia, ¿no? Entonces, vamos a establecer esta convención. A partir de mi 2 a la n, yo voy a empezar listando de la siguiente manera: verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ves lo que acabo de hacer? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y luego aquí los voy a ir intercalando. Entonces aquí empecé de 2 en 2 y acabo de 1 en 1. Si yo tuviera más variables, entonces mi cantidad de 2 a la n sería distinta, por lo tanto la manera en que yo listaría esto sería distinto. Más adelante vamos a manejar esos casos, pero de momento vamos a trabajar en esto. Entonces yo hago mi lista de valores por medio de esta convención de irme por medio de mitades, ¿no? Entonces, 2 y 2, 1, 1, 1, 1. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora voy a resolver la tabla. Resolver en virtud del operador. Hasta ahorita nada más tengo 3 pasos. Más adelante vamos a hacer un par de inclusiones, pero de momento con estos 3 pasos yo puedo resolver esta tabla. Entonces ya estamos en el último punto. Vamos a ver, la conjunción funciona de la siguiente manera. Y mucha atención. Conjunción, o y, solamente es verdadero cuando ambas variables son verdaderas. Eso significa, en este caso tengo verdadero y verdadero, esto cumple la condición, por lo tanto es verdadero. Verdadero, falso, esto no cumple la condición. Falso, verdadero, no cumple la condición. Falso, falso, tampoco cumple la condición. Este enunciado solamente puede ser verdadero cuando yo cumplo las dos condiciones. Es decir, comeré pastel y comeré tacos. Solamente es verdadero mi argumento si yo en efecto comí pastel y comí tacos. En el caso en el que nada más comí pastel y no comí tacos, entonces es falso este enunciado porque me falta una de las condiciones. Y en estos casos es la misma. Entonces aquí tenemos, nada más es verdadero en el primer caso. ¿Sale? Y esto es, vaya, la tabla de verdad de la conjunción. A partir de esto, más adelante iremos estableciendo tablas más complejas. Entonces, bueno, aquí tenemos establecido nuestro primer operador de manera exitosa. Muy bien, ya sabes cómo computar un primer operador. Ahora, computemos un segundo operador. Vamos a trabajar ahora con una disyunción. Una disyunción sencilla. Seguimos hablando de P y Q. Entonces, P o Q, porque estamos hablando de disyunción, ¿sí? Entonces, mi primer paso será 2 a la n. Tengo dos valores, verdadero o falso, que nunca cambian. Y n variables, tengo dos, P y Q. Entonces, nuevamente
yo tengo un 2 a la 2, lo que significa que tendré 4 casos. Nuevamente, segundo paso proviene de aquí, listar valores como lo dicta la convención, ¿no? Entonces será verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta aquí estamos repitiendo los mismos pasos que hicimos en el caso anterior. Ahora, vamos a establecer los valores, o vamos ahora sí que a computar o resolver el operador. En el caso anterior, cuando teníamos una conjunción, decíamos que solamente es verdadero cuando los dos casos es verdadero. El caso de la disyunción es un poquito más flexible. La disyunción es verdadera cuando ambos, o al menos uno, es verdadero. Y es falso cuando ambos son falsos. Entonces vamos a ver esta regla. Los dos son verdaderos, verdadero. Tengo un verdadero y un falso. Esto es verdadero porque al menos uno es verdadero. Ocurre lo mismo en este caso. Y en este caso no tengo ninguno verdadero, entonces aquí es falso. Entonces, disyunción, tabla de verdad de la disyunción. Verdadero cuando los dos, o al menos uno, es verdadero. Falso cuando los dos son falsos. Y de esta manera logramos nuestro segundo operador o nuestra segunda tabla de verdad. Ahora, este sería el valor resultante de mi tabla. Como de momento solo estoy trabajando con la computación de operadores, todavía no puedo asignar una validez absoluta o una falsedad absoluta. De momento solo puedo establecer que es verdadero en estos casos y falso en este caso. ¿Sí? Más adelante ya será más claro hablar de argumentos válidos e inválidos. De momento solamente estamos viendo, vaya, lo que son las reglas. ¿Sí? Bien, entonces, de momento, bueno, eso es todo. En el siguiente episodio vamos a manejar los otros 3 operadores, lo que sería el condicional, el bicondicional y el caso de la negación. Esos 3 casos funcionan de esta misma manera, con la única diferencia del operador. El operador es lo único que cambia. Entonces, si quieres ir practicando, realizando este tipo de tablas por ti mismo, pues adelante.